por continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Nuestra invitada, la licenciada Verónica Reyes Casillas, continúa hablando con nosotros sobre el tema de ansiedad y trastornos del sueño. Vero, en el primer bloque ya tomamos un poquito sobre cómo algunas sustancias, algunos medicamentos nos afectan en el trastorno del sueño, pero ahora el alcohol en particular y la ingesta de café, muchas personas toman café todo el día como agua de uso. ¿Esto también nos puede afectar en el trastorno del sueño? Sí, yo también incluiría el cigarro también en esto, ¿no? Claro. O sea, hay estos tres aspectos de la vida cotidiana, digamos, sí afectan, modifican la manera en cómo, yo diría, nuestra calidad de sueño. Más que nos hagan dormir más o nos hagan dormir menos, la calidad del sueño es diferente dependiendo como de la ingesta. Sabemos que teóricamente el alcohol es depresor, si se toma con medida y se toma como se debe de tomar, ¿no? O sea, una copa en la noche puede ayudarte a relajar un poco y entonces poder dormir y descansar como más fácilmente. Si se pasa, ¿no?, de ciertas cantidades o de ciertos límites, ya no tiene ese efecto y para muchas personas sí puede, ya llegan teóricamente como cansados después de una fiesta o una reunión por haber tomado, pero de repente empiezan como este ciclo de no poder dormir y no poder dormir porque no alcanzan como a llegar, y sí es parte del alcohol. La cafeína lo tomamos como un activador, normalmente se dice, ¿no? O sea, levantarte, necesito mi primer taza de café para poder despertar, para activarme, y entonces a partir de cierta hora para muchas personas es prohibido básicamente tomar como cafeína, porque ya no va a ser posible para ellos poder conciliar el sueño o conciliar el sueño de una manera rápida o efectiva, ¿no? Y el cigarro también se sabe, ¿no?, que las personas que consumen y que fuman tienen dificultades para conciliar también el sueño, ¿sí? Para amarrar, digamos, como el sueño. Pero en todo esto al final del día sí se puede dormir, al final del día puedes dormir la cantidad de horas que pudieras dormir. Sin embargo, la calidad del sueño, y eso hay muchos estudios que lo comprueban, es diferente. Se disminuye mucho la calidad del sueño en la medida en que nosotros abusemos de ese tipo de sustancias a lo largo de nuestra día o nuestra vida cotidiana. El llegar a ciertos niveles de profundidad en el sueño, yo creo que es pilar para los que de alguna manera entendemos que, tenemos grupos de personas que tenemos necesidades diferentes, ¿no? A lo mejor con 5 o 6 horas de sueño tenemos para reparar nuestra condición, y me incluyo en ese grupo de personas que probablemente si yo concilio el sueño entre 8 y 9 de la noche, a las 3 de la mañana mi reloj biológico, sin que suene la alarma, está en activo. Y podrías pensar, dices, bueno, pero te vas a estar todo el día cayendo de sueño. No es mi condición, pero es una fase adaptativa porque lograste llegar a las diversas etapas que el sueño fisiológico se marca como normal. Entonces, el uso y abuso de ciertas sustancias como alcohol, cafeína, tabaco, modifican porque el efecto estimulante que tienen a nivel del sistema nervioso va a contribuir. Hay gente que se despierta y lo primero que su cerebro les pide es nicotina, por ejemplo. Ese factor activador de que les demanda esa necesidad imperiosa de salirse de repente de su cuarto a fumar. Porque hoy las reglas en el hábito tabáquico social ha sido muy marcado hasta en el mismo ambiente familiar. O sea, ya hoy el respeto a los espacios libres de tabaco, hasta en el mismo ambiente familiar, se han sanamente modificado. Y los que tuvimos de repente un hábito tabáquico intenso, de alguna manera volteamos y decimos, esto no era antes. Antes podías fumar en donde sea. Donde sea, ¿no? Entonces, todo esto, Vero, yo creo que marca mucho la pauta y es parte de lo que la gente tenemos que identificar. Si mi problema de sueño, mi trastorno depresivo, no está vinculado o está facilitado por alguno de estos 3 compuestos que van mucho de la mano con los episodios de ansiedad, van mucho de la mano con los factores activadores. ¿Por qué? Porque
son partes hasta de los memes de las redes sociales, donde dice que la gente no se activa si no se echa una taza de café de forma primaria. Y llega uno a pensar, es más, llega uno a grabar a nivel subconsciente. Y hoy hacía esa recapitulación en la mañana, decía, no necesitaba yo una taza de café, pero porque fui por otra cosa, me serví un café, el cual ni siquiera me tomé, pero veo que mientras no lo grabas tú como algo necesario, no lo contemplas como algo primario, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera puedes tú, que ves en tus pacientes, como parte del interrogatorio es, fuma, uh-huh, bebe o toma algún medicamento de forma adicional, uh-huh, para saber si no puede ser un factor que influya, ¿no? Uh-huh. Sí, vuelvo a lo mismo. Por eso también muchas cosas que se dicen normalmente acerca del insomnio, cuando no duermes o si duermes, y lo que te dan, las recetas que te dan, ¿no? Comúnmente en lo cotidiano, todo depende. Yo siempre insisto, es que te tienes que sentar con la persona y preguntar varias cosas, ¿no? No nada más es el hecho de que sí estás deprimido y que obviamente hay un trastorno de sueño al respecto. O sea, no todas las personas que tienen depresión o que están deprimidas tienen un trastorno específico de sueño. Entonces hay que ver porque tú sí, y contemplar muchos aspectos que tienen que ver con esto, entre su dinámica cotidiana, sus ciclos de sueño, qué tanto solía dormir y qué tanto no, la calidad de sueño que se tenía, y si sí tenían efectos con alguna otra, o medicamentos específicos, ¿no? Recetados bien, o por alguna de estas sustancias que se consumen, ¿no? Pero sí depende mucho de las características de la persona. También es esto, ¿no? El hecho de tienes que dormir 8 horas, que es lo que mencionabas, lo que generalmente se maneja, ¿no? Tienes que dormir más o menos unas 8 horas para que tengas un buen periodo de sueño. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Hay personas y se tienen estudios que sus ciclos son de 2 horas en 2 horas. No sé si te pasa que de repente por alguna razón te tuviste que desvelar y solo tienes 2 horas para dormir, las duermes bien y despiertas muy bien, ¿no? O sea, con suficiente energía. Pero si duermes 3 horas, no despiertas tan bien, porque tus ciclos son como de 2 horas en 2 horas. Es o 2 horas, o 4 horas, o 6 horas. Ya vemos personas que somos de 3. Yo me ubico muy claramente en de 3. Mis bloques son de 3 horas. O duermo 3 horas, o duermo 6 horas. Ya 9 ha sido imposible desde hace muchos años poder dormirlas, pero son 3 horas o 6. Si me paso un poco, si noto que mi ciclo cambia o que estoy más cansada o no, ¿saben? Y entonces es conocerse y reconocerse en estos ciclos, en la medida si en la mañana funcionas mejor, en la tarde funcionas mejor. O sea, ¿cuáles son tus ciclos mejores? Y a partir de ahí hacer un buen diagnóstico, saber si sí hay un trastorno de sueño y qué nos puede ayudar, ¿sabes? Pues, Vero, creo que es algo importante. El tener una buena calidad del sueño nos marca mucho la pauta para saberlo y conocernos a nosotros mismos. Te invito a que veamos un testimonio de Ramón. Ramón González, alguien que creo que nos va a dar una pauta de cómo ha vivido él sus trastornos del sueño y cómo de alguna manera eso ha influido en la calidad de vida que uno como individuo debe tener. ¿Me acompañas? Sí, claro. Continuamos Torre Médica. Buenas tardes, mi nombre es Ramón González Herrera, tengo 38 años, vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo he padecido insomnio en muchas ocasiones. Tuve un padecimiento que se llama apnea del sueño y en muchas ocasiones no podía dormir y tuve muchas veces insomnio. Mi apnea del sueño se desarrolló por un padecimiento crónico que tengo yo por una enfermedad renal. En este momento, gracias a Dios, no tengo problemas con el insomnio. Gracias al doctor Julio Ramos, el cual me puso un tratamiento que era a base de gabapentina en unas dosis leves. Me han ayudado a poder descansar, poder dormir y poder combatir el insomnio. Es muy complicado. Es muy complicado de verdad vivir con insomnio. Han sido los momentos más complicados de mi vida. Yo no dormía. En algún momento duré varios días sin dormir. Y me daban ataques de pánico, ni siquiera ataques de ansiedad, y pues fue muy difícil. La recomendación que le doy a la persona que lo padece es que busque algún tratamiento, busque ayuda. Incluso hay clínicas del sueño que te pueden apoyar
para poder combatir este tipo de padecimientos porque son sumamente complicados vivir con ellos. Yo he padecido depresión en algún momento de mi vida, en algún momento de mi enfermedad estuve deprimido. Es que es un padecimiento sumamente difícil, es un padecimiento en el cual no le encuentras una lógica, una razón, un motivo. Tú dices, no tengo el motivo o la razón de estar triste, de sentirme mal. Tienes salud, tienes el bienestar económico, tienes a tus amigos, a tu familia, y de todos modos te sientes triste. No tienes un motivo, no tienes una razón, simplemente lo tienes y la verdad es muy complicado. ¿Qué me llevó a mí a la depresión? Mi enfermedad. Yo tengo un padecimiento crónico degenerativo y mucho tiempo estuve solo, ya que tuve un trasplante muy complicado y estuve 10 meses aislado, y pues la soledad, y pues ahora sí que la tristeza de tu enfermedad me llevó a una depresión, a una tristeza que no podía controlar. ¿Qué le diría a alguien que está pasando por este momento de depresión? Que busque ayuda, que hay personas que te pueden ayudar, hay especialistas que se dedican a tratar este tipo de padecimientos y que tiene una solución y tiene un fin. No siempre el problema de cuando estamos deprimidos es que creemos que siempre vamos a estar deprimidos, que siempre vamos a vivir así, y no queremos que eso pase. Tiene una solución y tiene un tratamiento. Pueden buscar ayuda y hay gente que los puede apoyar. En conclusión, yo considero que si tú crees que tienes una depresión, porque no sabemos que tenemos una depresión y muchas veces estamos deprimidos sin darnos cuenta, o tienes algún trastorno del sueño, especialmente insomnio, yo considero que puedes buscar ayuda, ya que un insomnio, una depresión, una apnea del sueño son padecimientos que tienen solución. Son padecimientos que tú puedes conseguir ayuda y puedes evitarlos de una manera en la cual no pueden ser tan perjudiciales para tu vida. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica platicando sobre esto que acabamos de ver, Vero. Creo que es una evidencia muy clara de que los trastornos del sueño muchas veces van de la mano con algunas otras condicionantes, donde los estados psicoafectivos, los trastornos depresivos mayores, pueden ser un enrute y obviamente un simulador o una sinergia para que un estado depresivo se dé como manifiesto, y que muchas veces el miedo a enfrentar un apoyo o buscar un apoyo profesional nos permite llegar a evaluar. Existen una variedad de test o prácticos donde nos podemos contestar nosotros mismos si algo está sucediendo de forma anormal en nuestra condición. Pero decías tú, Julio, el sueño es algo que debemos de tener de forma habitual, reparador, para poder llevar una condición mental en su capacidad óptima para que el cerebro llegue a esa condición de reposo y activarse de manera normal. ¿De qué manera influye el sueño? Y muchas veces cómo van de la mano, cómo se traslapa uno con el otro para que uno le esté causando un trastorno al otro. Sí, yo diría que la manera en cómo nosotros vamos viviendo las causas que nos va dando la vida, ¿no? Las cosas que nos va dando la vida. En este ejemplo que escuchamos, una enfermedad en específico que de pronto tenemos, que no lo esperábamos, que no lo imaginamos, que tenemos cierta edad y no tenemos como esa idea, ¿no?, de que nos vamos a enfermar, y de pronto llega y te dicen degenerativo, palabras, ¿no? Palabras como muy fuertes en donde asusta. De pronto muchas veces no se da uno cuenta o no es consciente de qué es lo que nos está pasando a lo largo de ese caminito en lo que vamos resolviendo, ¿no? En lo que empezamos a ver médicos, en lo que empezamos a averiguar qué es lo que se tiene que hacer, cómo se empieza, empezamos a tomar medicamentos, un tratamiento, no, sí, exámenes, la familia, lo que dice, y entonces empezamos a resolver, y no nos damos cuenta de que a lo mejor no estamos durmiendo adecuadamente, de que a lo mejor nuestra alimentación está siendo deficiente, de que a lo mejor nuestros tiempos o nuestra actividad o nuestra mente está tan enfocada o focalizada en el problema, ¿no?, que no nos damos cuenta de que nos está alterando nuestra calidad del sueño y de nuestra vida en general.
Y entonces no darnos cuenta es como una bolita, ¿no? Que se va haciendo más grande y más grande y más grande, porque al final del día va acarreando que uno no pueda estar bien físicamente, a final de cuentas, porque tampoco está durmiendo bien, pero no estar bien físicamente también acarrea el no estar durmiendo bien. Y es darnos la oportunidad, que yo invito mucho a la gente, que nos demos la oportunidad de detenernos un momento, ¿sabes? O sea, detenernos, una pausa, no pasa nada, no se va a acabar el mundo de verdad. Si nos detenemos un momento y decimos, a ver, ¿con qué necesito empezar? ¿Cuáles son los cimientos? ¿Sabes? ¿Con qué necesito iniciar para que todo se vaya dando de una manera adecuada? ¿Sabes? Pero es eso, la carrera es muchas veces tan angustiante, y esta parte psicoafectiva que mencionas, Julio, como de estar tan preocupados en resolver, en hacer, en que la gente no se entere, en que mis hijos no lo noten, en que saben como tantas cosas que no nos damos cuenta, no nos detenemos un momento a estar en uno, ¿saben? Y entonces empezarnos a cuidar de una manera adecuada. Y creo que es desde la educación general. Creo que los mexicanos no sabemos cuidarnos a nosotros y no nos enseñamos a cuidarnos y a hacernos responsables de nuestra salud integral, ¿no? En todos los aspectos, qué comer, cómo comer, los hábitos de sueño, qué dormir. Por más que leamos que hay que dejar el celular, ¿no? 45 minutos antes, es algo que yo noté ahora que acomodé, ya saben, hay un programa para poder dormir. Y entonces en un momento le dije a mi hija, ¿por qué me está diciendo 45 minutos antes que ya es hora si yo lo puse a tal hora? Y me dice, precisamente te está avisando que ya tienes que dejar el celular, ¿no? Y es, ¿saben? Es incómodo porque no es algo que solemos hacer, no estamos educados para esto. Y los hábitos son esenciales. Digo, el hábito junto con la disciplina, y obviamente la disciplina es aquello que sabemos y debemos hacer, aunque a veces no tengamos ganas de hacerlo, pero representa formar un estilo de vida que se convierte en algo sano. Y yo creo que la paz y la tranquilidad no es algo negociable, Vero. Y esa parte en la que a veces uno necesita en un momento dado apoyarse de una evaluación clínica por un profesional, no está peleado con nada. Y esa parte yo creo que la gente que nos hace favor de acompañarnos en este programa, hemos evolucionado, y lo decíamos hace un momento, a 7 años de existencia del programa hemos tenido la oportunidad de, tanto Anaí como un servidor, ir madurando este proyecto, ir transformando un foro, pero también ese crecimiento ha sido, y esa riqueza ha sido para nosotros, porque gente valiosa como tú, que nos hace favor de acompañarnos y de engalanar este tipo. Yo creo que en esta evolución de esa Verónica, donde cada día has visto más pacientes, porque espacios como estos te han permitido decir, sí, Julio, fíjate que ahora sí he captado más para poder traer aquí experiencias, ¿sí? Para que de alguna manera cambie mucho la estructura. Pero te invito a que escuchemos un poquito de lo que sucede en las redes sociales con Aldo, del otro lado del estudio. ¿Vamos? Muy bien, muy bien. Gracias por esa cálida bienvenida, doctor Julio. Vamos a esta sección, lo que pasó en las redes sociales. En Torre Médica-TV, en Instagram, podrán encontrar material de qué es lo que pasa dentro del foro con detrás de escenas, detrás de cámaras. También los invitados que tendremos semana a semana y los días de transmisión. Recordarles que pueden hacer partícipe de este formato dejando sus dudas y comentarios para ser parte de la ruleta. El Instagram de nuestro conductor, Dr.JulioRamosOficial, podrán encontrar contenido de la cercanía que él día a día tiene con sus pacientes dentro del consultorio, algunos tips y padecimientos que existen sobre la salud renal, que él, un especialista de este tema, nos podrá informar. La doctora Anaí en Instagram como la dama de los rayos X nos comparte de igual manera cómo es el día a día en el consultorio, y como directora de unidad de imagen nos comparte también valiosa información de la radiología. Por su parte, en Centro del Riñón.oficial podrán encontrar información tan valiosa de este tema como que el mes pasado, el 17 de marzo, se celebró el Día Mundial del Sueño,
podrán encontrar recomendaciones de cuántas horas debe de dormir cada una de las diferentes personas conforme a su edad, y también podrá encontrar algunos otros trastornos que existen a través del sueño. Yo soy Aldo Morales y continuamos con ustedes. Muchas gracias, Aldo, por esa información tan valiosa de la actividad de nuestras redes sociales. Y bueno, Vero, pues te toca estrenar nuestro nuevo foro y aparte esta nueva sección sobre mitos, realidades y vivencias. Tenemos una ruleta, va a aparecer aquí a tu mano derecha. Vamos a ver en dónde se detiene para que tú nos digas un poquito sobre si es mito, es realidad o nos platiques alguna vivencia. Muy bien. ¿Te parece? Muy bien. Ahí está girando. Vamos a ver en dónde se detiene. ¿Algún mito sobre un trastorno de sueño, Vero? Mitos. Esto de hacer ejercicio específicamente no ayuda a dormir, a descansar, ¿no? Y de alguna forma ya lo habíamos comentado, de hacer ejercicio en sí mismo es un activador, sin embargo, depende mucho de la hora en cómo se hace ejercicio o no haces ejercicio para poder descansar. Cómo tú te adaptes, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, Julio, particularmente él y yo, nos gusta hacer por la mañana, porque nos activa y andamos todo el día con mucha energía, pues. Y depende mucho también del tipo de ejercicio. No es lo mismo hacer natación, por ejemplo, o practicar la natación, que practicar el jogging, ¿no? Y correr, o estar haciendo pesas o hacer cierto peso, ¿no? Es diferente el tipo de actividad, y entonces de eso depende mucho también la hora, el uso y la manera en cómo tú metabolizas o cómo tú La demanda absorbas, energética, ¿no? esa energía. Muy bien. Producción, ¿podemos volver a poner la ruleta, por favor? Una realidad, Berito. Una realidad. Ciertamente los trastornos de sueño afectan el estado emocional, afectan tu manera de ver la vida, la percepción en cómo entiendes las cosas, y es sumamente importante que la calidad del sueño, independientemente de las horas, la calidad del sueño se cuide, ¿no? Con hábitos de sueño específicos para poder tener resultados como mucho más favorables, no nada más en tiempos, sino en calidad de vida, en forma de ver el mundo, en ser más optimista, en poder tener mucho más salud. Vemos otra vez la ruleta, por favor. Una vivencia, alguna experiencia que tú hayas tenido desde el punto de vista clínico con alguno de tus pacientes y que haya representado algo que te dé la pauta entre la calidad del sueño y la condición de depresión que de repente se pudiera haber convertido en un simulador, Berito. Sí, fíjate que estábamos, me llegó en alguna ocasión una mujer que estaba ya en los 50 y tantos años, que empezó a tener, ella me llegó porque ella decía que tenía depresión, no estaba diagnosticada por nadie, ¿no? Ni mucho menos, sino que se sentía porque tenía muy baja energía, quería dormir todo el tiempo, no sabía como que dónde acomodar su vida, no tenía ganas de muchas cosas y demás, y por lo tanto los síntomas tenían mucho que ver con esto, ¿no? Lo primero que empezamos a trabajar fue por los aspectos de depresión, ¿no? O sea, que pudo haberla llevado a ese punto. Y una vez que empezamos a trabajar y empezamos a hacer algunas cosas conductuales para cambiar sus hábitos y demás, el sueño siguió siendo un tema. ¿Sí me explico? Siguió siendo un tema. Ella iba saliendo motivada, empezó a hacer cosas diferentes, se empezó a mover, y sin embargo, este aspecto en específico era algo que seguía como arrastrando y arrastrando y arrastrando constantemente. Y le pedí yo que empezáramos a ver entonces otra opción, porque aparte de que lo traía arrastrando, sí era algo que le afectaba, ¿no? En su vida cotidiana, sí se sentía como cierto cansancio. Entonces le pedí que pues buscáramos otras opciones, que yo creo que es lo importante también en esto, ¿no? Saber que no solamente nosotros o no solamente ustedes podemos como atender, ¿no?, algunos aspectos, sino hay que trabajarlo de manera integral. Y entonces
empezamos a ver algunas alteraciones, llegó con el ginecólogo, ella ya estaba empezando un proceso específico hormonal, ¿no? Y una vez que le acomodaron sus hormonas en ese aspecto, todo surgió, o sea, todo se empezó a levantar de una manera muy efectiva. Entonces, ya estábamos hasta dudando si de verdad la depresión había sido una depresión que tenía que ver con su estilo de vida o con las cosas que le estaban pasando, si también tuvo que ver con este aspecto hormonal. Entonces, es muy importante que veamos, ¿no?, a las personas y hagamos un diagnóstico lo más integral posible, cuidando todas las áreas del ser humano, porque al final del día tenemos aspectos, cosas que no solamente tienen que ver con cómo has resuelto tu vida. Hay aspectos físicos y enfermedades específicas que sí llevan hacia la depresión. Hay medicamentos que sueles tomar por algo que habías tenido que también te pueden llevar. Y hay aspectos que por ser hombre o mujer, en este aspecto los hormonales, por ejemplo, que también te pueden afectar en esto, ¿no? Entonces, para mí fue una de las experiencias más lindas que he tenido, porque la verdad es que había llevado como una línea de trabajo muy desde mi área, y esto me enseñó mucho a abrir, ¿no?, la experiencia, a traer a más expertos también junto conmigo y trabajar de manera conjunta para poder ayudar más a la persona, porque de verdad fue como muy, no digamos como mágico, obviamente se tuvo que hacer su trabajo, ¿no? Pero La mejoría fue muy notoria. fue muy notorio. Pues fue muy notorio. Es valioso y es importante identificar y darle un manejo de manera completa. Vamos a un comercial y continuamos. Gracias. Continuamos Torre Médica.